Muy buenas tardes, queridos amigos de la Cátedra Abierta. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo por Facebook Live en la página de Facebook de la Cátedra Abierta de Historia. Para nosotros es un gusto, pues, dar inicio a esta conferencia abierta titulada Pensar la historia pública en Ecuador, debates, propuestas y desafíos, a cargo de la doctora María Elena Bedoya, investigadora por la Universidad San Francisco de Quito y curadora independiente. Ella ha participado en ocasiones anteriores con la Cátedra Abierta en otros eventos, estuvo también visitándonos en Cuenca por otras actividades, y esta es la primera vez y aprovechamos para indicar que estamos inaugurando un evento en línea, ¿no? Un evento totalmente virtual, y pues tenemos el gusto de compartir con María Elena, con Malena, nuestra amiga. Bien, mientras el resto de los amigos y amigas de la Cátedra Abierta se siguen conectando, me gustaría dar lectura a un resumen de la hoja de vida de Malena. Ella tiene muchos más méritos y muchos más estudios y publicaciones. Sin embargo, voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. María Elena Bedoya, nacida en Quito, historiadora, profesora universitaria y curadora independiente. Es doctora por la Universidad de Barcelona del programa de Sociedad y Cultura, magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, sede Ecuador. Es profesora en varios programas de posgrado a nivel nacional. Ha participado en importantes proyectos curatoriales como Umbrales del Arte en el Ecuador, Espíritu de Red, Intelectuales, Museos y Colecciones, 1850-1930, entre otros. Ha participado como conferenciante especializada en temas de historia y museos en Estados Unidos, Holanda, España, Francia, México, Inglaterra, Colombia, Argentina, y sus trabajos han sido publicados a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación son historia cultural, public history, museos, coleccionismo, memoria, estudios visuales y cultura material. Miembro del colectivo interdisciplinar la Scholaris.org y de la Federación Internacional de Historia Pública. Bueno, como les comentaba, pues este es un resumen de la hoja de vida de Malena, y ahora pues vamos a dar paso a la conferencia, a la interesante conferencia que tenemos el día de hoy, que voy a repetir su título. Es Pensar la historia pública en Ecuador, debates, propuestas y desafíos. Bienvenidos a todos y especialmente bienvenida Male, y muchas gracias por atender a esta invitación de la Cátedra Abierta. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes con todos y todas. Gracias Gaby, Neira y Ágata, que hicieron posible esta conferencia. Yo creo que hemos compartido algunas experiencias sobre muchas de las interrogantes, muchos de los deseos que tenemos de seguir pensando la disciplina que compartimos como mujeres historiadoras. Creo que eso es un dato adicional también que me parece muy relevante. Para mí, bueno, esta conferencia lo voy a hacer más como digamos, una presentación de algunos caminos, de algunas reflexiones que han acompañado del por qué ahora yo estoy hablando de historia pública o invito a la reflexión sobre historia pública. Entonces, no sé si, Gaby, podemos compartir el PowerPoint. Básicamente, un poco esta primera parte la llamo derivas y tiene que ver de qué manera yo llegué a la historia pública. Primero me pregunté varias cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos historia? ¿Para qué hacemos historia? Y una gran tercera pregunta es ¿para quién hacemos historia? Y en ese para quién incluye muchas de las formas sobre las cuales en mi práctica como investigadora me he vinculado a distintos momentos en mi carrera, especialmente como curadora.
Y de alguna forma es eso lo que me derivó a empezar a pensar ese para quién de una forma mucho más elaborada, de una forma mucho más reflexiva, ¿no? Sí, le puedes poner la siguiente diapositiva. Si la puedes cambiar. No sé si me escuchas, Gaby, porque Gaby ahora es la que está manejando el PowerPoint. Bueno, si es que pueden cambiar la diapositiva, chévere. Si no, bueno, les sigo contando. Bueno, básicamente la pregunta que me movió a ir reflexionando sobre la historia pública es pensar qué es lo que pensamos cuando estamos hablando de algo como historia pública. Y bueno, desde mi práctica de la curaduría, desde pensar ese para quién estamos historiando o con quién estamos historiando también, hay un libro determinante que marcó gran parte de las reflexiones sobre las cuales yo empecé a introducirme al tema de la historia pública, y fue el libro de Rafael Samuel. Yo creo que la mayoría de la gente que fueron mis estudiantes siempre les mencioné este como un libro de cabecera. Sí, este libro, su título original se publicó en 1994, ¿sí? Y su traducción la hizo la Universidad de Valencia. Eh, como los teatros de la memoria, pasado, presente, la cultura contemporánea, aunque su análisis es básicamente un análisis desde la escuela británica a la que Samuel perteneció. Este libro en particular tiene varias características que dan cuenta de cómo la gente se relaciona con ese pasado. Y hay una de las frases principales de esa relación, que es la que les copio aquí, que me parece que sobre esa base, sobre esa oración en particular, vienen muchas de las reflexiones sobre lo que es la historia, ¿sí? Y voy a leerles, dice: la historia no es prerrogativa del historiador, ni tampoco, como afirman los adalides de la posmodernidad, una invención de su cosecha. Se trata más bien de una forma social de conocimiento, la obra en toda circunstancia de 1.000.000 de manos, ¿sí? Y 1.000.000 de manos que generan actividades, que configuran prácticas específicas de la disciplina y que además siempre están activando las relaciones entre pasado y presente. Esta idea es fundamental porque de alguna forma, digamos, para ir pensando qué es esto de la historia pública, nos estamos ubicando en un lugar específicamente donde no estamos pensando la historia en su ámbito estrictamente disciplinar, académico, digamos, de formación que cualquier historiador o historiadora tenemos en las aulas universitarias, ¿sí? Jérôme de Groot, que es otro de los, digamos, que también ha influenciado mucho en las maneras en las que ahora yo estoy pensando mucho la historia, considera que la historia no es algo fijo, ¿sí? Que es comprensible y aprendible, ¿sí? Y que más bien siempre la historia es una posibilidad, un lugar que sugiere que la historia es construida en múltiples lugares, ¿sí? Y esto supone que de alguna forma lo que nos estamos enfrentando aquí es que en el millar de manos que habla Rafael Samuel, tenemos en ese mismo millar de manos mucha gente que está produciendo un cierto tipo de conocimiento, un cierto tipo de conocimiento sobre el pasado, ¿sí? Eso, básicamente lo que digamos, promueve es pensar cuáles han sido las bases epistemológicas mismas de la disciplina. ¿Sí le puedes pasar la siguiente diapositiva? Entonces, muchas veces, y en los tiempos en los que vivimos, y peor si es que ahora estamos hablando en el mundo en que vivimos en medio de la pandemia, de alguna manera el ejercicio de una historia profesional siempre ha guardado para sí una cierta legitimidad que en los últimos años en particular, y después de las varias reflexiones que se abrieron desde aquel libro que les menciono, de Samuel, que además muchos de los historiadores públicos hacen mención, eh, ha sido erosionada por varios procesos que tienen que ver con tanto el desarrollo teórico de la disciplina y también el carácter interdisciplinar. Digamos, también las teorías postcoloniales, decoloniales han marcado mucho el campo de lo que se reflexiona en la historia, pero también aquellos cambios tecnológicos y de acceso a la tecnología.
¿sí? Yo un poco he recreado ahí el millón de manos, desde donde la gente, y es algo que es fascinante del libro de Samuel, que fue escrito hace bastante tiempo ya, donde él habla de los distintos lugares, desde donde digamos, se construyen historias, ¿no? Hablamos también del ámbito de los museos, incluso del turismo, del cine, la televisión. Y recuerdo en uno de los capítulos de Samuel, él decía, a veces los historiadores siempre estamos luchando, o parecería que estamos luchando siempre con todos estos lugares desde donde se cuenta la historia, y digamos, dónde queda esa legitimidad desde la que nosotros, digamos, como historiadores profesionales, eh, digamos, estamos promoviendo, ¿no? Entonces, esta representación del pasado, o estas representaciones del pasado ahora vienen mediados con muchos procesos que se han abierto alrededor del debate, el largo y gran debate de la memoria, por un lado, que no quisiera centrarme tanto aquí porque creo que más adelante podemos verlo con ejemplos específicos. También por la demanda de ciertos activismos, digamos, toda la apertura al tema de género ha permitido también digamos, una nueva beta de reflexión sobre la disciplina, el tema de los derechos también, y obviamente las nuevas tecnologías sí que han permitido el desarrollo de otras formas de presentar, de representar el pasado y que requieren otro tipo de tratamiento. A ello también los avances o digamos las reflexiones que ha abierto la historia digital en muchas de las maneras de pensar también los archivos al lado también de los procesos de las digital humanities o de las humanidades digitales, toda la reflexión acerca de la comunidad, que es fundamental, ¿sí? Entonces, ¿puedes pasarle a la siguiente? Tenemos un primer dilema cuando hablamos, especialmente en comunidades hispanohablantes, de lo que es la historia pública, ¿sí? Por un lado tenemos una base de la historia que es disciplinar, ¿sí? Que además tiene una legitimidad en un ámbito específico, que es el académico universitario, y que como muy bien lo ha señalado Michel Desertot, pues tiene un lugar social, unas prácticas científicas, una escritura, ¿sí? Y tenemos este concepto de lo público, ¿sí? Que a mí me parece que especialmente, y de eso también quiero debatir un poco después, qué significa esto de lo público, ¿no? O cómo entendemos esto de lo público. Nosotros podemos entender el vocablo de lo público asociado a la historia en varios sentidos. Estoy hablando específicamente en la lengua castellana, ¿no? Primero podemos pensar un sentido monumental, ¿sí? Asociado a las distintas representaciones monumentales de personajes históricos en plazas, en parques, ¿sí? También podemos asociar lo público al ejercicio de celebración, conmemoraciones de fechas históricas, ¿sí? Asociar esta idea también de difusión de la historia a través de ciertas fechas específicas o conmemorativas. También podemos entender lo público y el papel que ha tenido, por ejemplo, en el asentamiento de las memorias oficiales, especialmente del Estado-Nación, ¿sí? A través de sus rituales como tal, que de alguna manera en el libro clásico ya de Pierre Nora del año 84, Los lugares de la memoria, se hacía mención, ¿no? Estos lugares de donde se reproduce este discurso de lo nacional, ¿sí? De alguna forma podríamos ir entendiendo que lo público mora en esos lugares, existe en esos lugares, ¿sí? Yo en este punto me parece que es interesante para el vocablo en castellano, quizás pensar en hablar, no sé si de historia pública o de una historia pública, y eso pro- propongo como una lectura posible, colectiva o colaborativa o participativa. Sí, cada una de estas palabras puede tener un significante en particular. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de una historia pública colectiva? ¿Sí? ¿Qué significa una historia pública participativa? ¿Sí? Parecería que no tienen diferencias, pero creo que realmente se puede encontrar ciertas diferencias entre cómo se conducen o cómo se producen esos procesos de producción de conocimiento sobre el pasado.
podríamos decir, ¿quién define estas ideas de lo colaborativo, lo participativo? ¿Sí? Entendiendo lo público desde esa dimensión, desde qué lugar se entiende lo público. Hay un artículo que recién salió, que me parece que es una buena compilación para todo el público hispanohablante, que es de Thomas Cowan, con el cual compartimos el año pasado un encuentro que organizamos en la Universidad Andina, junto con el programa de gestión cultural, historia, y justamente en su artículo, que la referencia ustedes la pueden ver ahí, se llama Campo Nuevo, Prácticas Viejas, Promesas y Desafíos de la Historia Pública. Él sugiere la posibilidad de entender ese millar de manos y también entender ese sistema interconectado de las formas en que producimos ese conocimiento, las distintas interpretaciones históricas desde la figura de un árbol, ¿sí? Un árbol donde todo está interconectado, ¿sí? Donde podemos ver ahí justamente quienes nomás participan en esta gran millar de manos que haría referencia en todo este sistema interconectado, que haría referencia eh, Samuel, pero que estas interpretaciones históricas son posibles, se fundamentan o se trabaja en sistemas de investigación o en investigación misma. También hay una interpretación de fuentes, ¿sí? Hay todo un trabajo con metodologías, hay distintas formas de organizar las fuentes o de interpretar las fuentes o de un trabajo distinto de fuentes que de alguna forma la historia pública permite, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que plantea Cowan es que han habido varios intentos de pensar qué o cómo definir o encontrar una definición exacta para lo que es historia pública. Sin embargo, él presenta varios niveles y varias posibilidades de más bien interrelacionar la multiplicidad de prácticas y dejar como un espacio de reflexión que nos permita a nosotros decir, bueno, ¿cómo entonces los historiadores estamos participando dentro de este millón de manos? ¿Sí? Puedes cruzarle la siguiente diapo. Algo que me parece que es importante hablar sobre la historia pública y sobre los varios de los debates y propuestas que han abierto es justamente pensar cuál es el sentido público del pasado, cómo está dotado, apoyado, formado, fabricado, también cómo ha sido de alguna manera circulado, consumido, entendido en distintos niveles, ¿sí? Eh, pero yo creo que hay un tema importante que podemos ir como desarrollando o pensando específicamente vinculado a la historia pública, que es la construcción colectiva de la historia, la construcción de una historia pública colectiva, por así decirlo, o de otros lugares desde donde se construyen historias, ¿sí? La fotografía que ustedes ven ahí es de una experiencia que tuvimos de investigación, que ahora todavía la estamos desarrollando junto a Pamela Ceballos, que es una antropóloga con la cual estamos investigando el tema de museos comunitarios. Este es el Museo Comunitario de La Moya, ubicado en la provincia del Chimborazo, en Ecuador. Y me interesaba mucho mostrar todo el proceso de investigación, especialmente de museos comunitarios, porque es una de las formas de ir entendiendo cómo, por ejemplo, podemos comprender desde esta idea de que me gusta este concepto de historias sedimentadas, que lo plantean, ¿cómo se llama? Lloyd y Moore, que son justamente estas historias con las que vivimos, ¿sí? Y las que convivimos. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, si la historia es un proceso de construcción social, es una construcción cultural también, es una construcción que permite un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Existen también historias que se gestan en lugares, por ejemplo, en este caso La Moya, que se construyen desde estas dimensiones y que de alguna manera resisten, interpelan, construyen otras dimensiones, le dan otros sentidos al pasado, ¿sí? En este sentido,
las historias que convivimos y con las que vivimos entran en esta, digamos, en esta tensión, por así decirlo, en cómo estos sentidos del pasado se van articulando, se van construyendo, van contándonos otras historias que están más allá de aquellas que, digamos, que tenemos accesibles en, digamos, en todos los textos que nos enseñan en la escuela y, digamos, en todas esas historias que circulan, sino que son unas posibilidades abiertas que entran en la fisura justamente de ello que es lo no contado, ¿no? Eh, Hay un concepto bueno, digamos, una reflexión que me parece muy interesante de las propuestas de historia pública contemporánea, que es la idea de la autoridad compartida, que viene mucho desde el ámbito de la antropología, y que tiene que ver en cómo nosotros nos enfrentamos a las historias o a estas otras historias o a estas historias otras, ¿sí? Cómo las abordamos y qué momento esas historias nacen por ejemplo, de una comunidad específica, ¿sí? Y si es autoridad compartida, ¿sí? ¿Desde qué momento compartimos esa autoridad? ¿Sí? Eh, ¿En qué momento, a qué momento se liga ese proceso? ¿Qué es lo que cómo es? Esto está ligado mucho a cómo construimos nosotros mismos un objeto de estudio, ¿sí? Una forma de conocimiento del pasado, ¿sí? Cómo construimos una escucha, que eso me parecía muy interesante, por ejemplo, en el sentido cuando uno trabaja con comunidades, en el caso de los museos comunitarios es un caso muy interesante. Eh, ¿En qué momento yo como historiadora, con el bagaje de conocimientos tanto teóricos como metodológicos, como de investigación, me enfrento a otro tipo de formas de construir la historia, ¿sí? Por ahí hay una construcción de una escucha que es legítima dentro de cierto ámbito y hay una construcción de una escucha que es, digamos, que viene de una colectividad, ¿sí? Y que también tiene que ver con una misma construcción incluso de una mirada, ¿sí? Cómo yo miro al otro, ¿sí? Que me parece interesante. También lo que les decía, esta creación de sentidos diversos, que pueden ser a veces complejos, contradictorios, ¿sí? Las comunidades no son ámbitos neutrales, por ejemplo, son ámbitos de complejidades, de tensiones, ¿sí? Eh, y cómo construimos esas historias de esas mismas, digamos, comunidades en el presente también. Y también hay dos aspectos que me interesa señalar de la práctica misma de la historia pública. Es pensar el archivo como posibilidad de acción. Cuando nosotros estamos haciendo historia públicas con comunidades o estamos haciendo historia públicas en procesos curatoriales compartidos o participativos, cuando estamos, digamos, asistiendo a formas, digamos, por ejemplo, de creación de otros archivos que ya van a ver en los ejemplos, lo que estamos haciendo es abriendo la posibilidad de pensar otras dinámicas de archivística, de archivar, por ejemplo, ¿sí? Los historiadores públicos también, dentro de las preocupaciones, es generar otro tipo de archivos o preservar. Por ejemplo, ahora con el ámbito de la pandemia, ¿sí? Hay un proyecto que es súper interesante que se llama Historias en Cuarentena, que es em, de los historiadores públicos de Brasil, que es muy interesante porque es justamente en un momento como en el que estamos viviendo cómo podemos generar esta forma de archivar estas memorias de este fenómeno que estamos viviendo contemporáneamente. Eh, Hay otro también que me pareció interesante, la misma Cinemateca Nacional abrió la posibilidad de que nosotros aportemos con archivos audiovisuales de nuestra experiencia digamos, en este momento en particular, en esta crisis. Entonces, como vemos también, estos momentos históricos, también hay una responsabilidad sobre aquello o digamos, las mismas movilizaciones de los feminismos, necesitamos generar archivos de lo contemporáneo también, ¿sí? Y otro de los caracteres o digamos de la importancia que tiene es en la historia pública es su carácter interdisciplinar. Yo creo que eso es una de las características con las cuales yo crecí en mi proceso investigativo personal, es trabajar mucho el tema de del trabajo interdisciplinario, ¿no? Muchas veces yo he visto incluso
algunos de mis exalumnos los veo que ahora están haciendo cosas interesantes, están intentando producir programas de radio, están intentando producir algunos podcasts o están haciendo algunas experimentaciones en video. Eso supone un trabajo interdisciplinario, eso supone tener conocimientos de cómo funciona la elaboración de un guión, de una narrativa visual, de, de cómo opera, por ejemplo, el lenguaje visual en la manera en que cómo uno presenta contenidos, que es de alguna manera para quienes hemos hecho curaduría, sabes que siempre te enfrentas con eso. El trabajo que yo he hecho mucho con, no sé si esté por ahí, la Cari Barragán, sí, que trabajo mucho con ella ahora justamente en un proyecto donde el tema de la historia pública, digamos, uno de los fuertes y que todo el tiempo estamos en un trabajo eh, que combina muchas formas de narrativas, de entender otras narrativas y además también muchas formas de trabajar en metodologías o experimentales o metodologías participativas con distintas comunidades y que además apela a un trabajo fuerte de investigación de archivo, ¿no? Entonces, ese carácter interdisciplinar también te permite esa apertura y digamos ahora yo pienso también en todos los estudiantes de historia, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestro futuro, no? Es también pensar esto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros, no? O sea, yo creo que esta crisis nos ha develado muchas cosas que debemos reevaluar. Y una de esas es dónde vamos a posicionarnos los historiadores, de qué manera, cuál va a ser esa transformación, cómo podemos articularnos a proyectos de diverso tipo. Digamos, son los grandes desafíos que ya vamos a ver en la siguiente parte, pero que de alguna forma, con las fortalezas de la formación de cada uno de los historiadores e historiadoras en el ámbito específico, tanto teórico, metodológico, práctico, de investigación, podemos dar esa transformación y realmente abrir nuevos campos en donde los historiadores podemos entrar en el debate de lo público, ¿no? También. Si puedes pasar la siguiente. Bueno, aquí yo les he traído algunas de las discusiones que se abrieron en el primer encuentro de donde empezamos a debatir el tema de la historia pública que se organizó en la Universidad Andina Simón Bolívar, que fue articulado alrededor del tema de museos y de políticas culturales. Participó ahí Tomás Covan y, digamos, estuvimos con muchas otras personas que nos apoyaron en el proceso. Yo aquí traje algunos ejemplos de muchos de los ponentes que estuvieron en esa ocasión, digamos, algunos de los procesos que me gustaría mencionar, específicamente de lo que ya hablé anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el Museo Viviente Otabalango, con Luzmila Zambrano, presentó todo el proceso del museo mismo, de la concepción. Por ejemplo, me encanta esa idea de que ellos no se llaman a sí mismos museo comunitario, sino museo viviente, porque para ellos la memoria o de su pueblo, su ancestralidad, es la posibilidad del seguir hablando. Y eso me parecía, digamos, una locura a nivel de cómo se concibe la forma del conocimiento del pasado, por ejemplo. Yo creo que esa es una posibilidad de cómo pensar esas articulaciones digamos, de estas historias, digamos, más colectivas, ¿no? Tengo otro que me parecía importante mostrar también es de esta muestra que fue igual el año pasado, que exponía los archivos históricos de las comunidades LGBTIs. A mí me pareció fascinante porque había una combinación entre la recuperación de esos archivos de comunidades absolutamente excluidas y que habían sido, y cómo habían peleado ellos por sus derechos. Había toda una suerte de memoria desde su activismo. Ahí está Nancy Garín, que fue parte digamos, de la curaduría junto a muchas otras personas también. Pero me encantó como mirar esa puesta en escena de todas esas posibilidades desde colectivos como la comunidad LGBTI y de pensar eso como un archivo histórico y qué implicaciones tiene, por ejemplo, proyectos de este tipo. Yo les traje algunos
digamos, ellas no participaron en el encuentro de historia pública, pero me parece que es importante mirar, por ejemplo, estas dimensiones. Está también, que me parece bien interesante, la experiencia del MUSE. Susan Rocha estuvo en el encuentro del 2019. Me parece que especialmente el MUSE es un museo que ha trabajado muchísimo con comunidades, ha trabajado muchísimo en temas de género, de violencia de género, con un activismo muy fuerte articulado a la dinámica misma universitaria. Y habían otros procesos también, por ejemplo, que me parecía interesante también recuperar, y es este libro Cartoneros, de este proyecto de los vecinos de San Roque, que es un proyecto que ya que tiene ya algún tiempo, que fue realizado por el colectivo Gescultura. Estas imágenes me las pasó Paola de la Vega. Justamente me parece que son recopilaciones de testimonios de los vecinos mismo de ahí de San Roque, que a mí me encantó justamente porque hay casi una década de proyectos que apuntan justamente a esta recuperación de las memorias de los barrios, por ejemplo, la de la Ronda, que es un proyecto que se articuló al Museo de la Ciudad, donde se hizo una curaduría colectiva y nos acompañó Lucía Durán. Pero me parece muy interesante cómo estos proyectos articulados a la historia de los barrios, ¿sí? En donde justamente aparece, ¿no? O sea, quién habla por quién, cómo esto se articula, cuáles son las problemáticas que eso acarrea también, cómo se construyen historias, memorias desde esos lugares, ¿no? También les quería compartir, también ese es proyecto de la Escolaris, de la que yo soy parte con Pamela Ceballos, que nosotros trabajamos mucho desde el 2012. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero y siempre tratamos de investigar sobre colecciones, que es como, de hecho, la obra de Pamela Ceballos, siempre, que ya la voy a presentar más adelante, tiende a esa reflexión. Pues como ven, varios de estos proyectos, que podría enseñar muchos más, tienen estas conexiones entre las memorias de grupos, la producción de archivos, la producción de otros conocimientos históricos desde otros lugares, eh, en otras dimensiones y dinámicas, digamos, desde otras posibilidades, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? También que querías poner un acento en este tipo de proyectos, llevados a cabo. Podría ponerlos muchos más, pero por ahora solamente presentaré estos tres que de hecho estuvieron en el encuentro que organizamos el año pasado, que es la obra de Coco Lazo, la obra de Pamela Ceballos y la de Fabiano Cueva. Me interesan muchísimo estos tres artistas en particular a mí, porque ellos trabajan muy de cerca con el tema del archivo. Incluso podría decir que Coco Lazo es una especie de un historiador. Yo siempre le digo, tiene digamos, tiene una capacidad de tener una entrada muy reflexiva, analítica sobre los archivos, una mirada desde la perspectiva más teórica, visual, una puesta en escena que combina el arte contemporáneo y también una producción académica sobre eso. Entonces es una combinación en varias vías, donde abre temas que se vinculan al ámbito de la memoria. En este caso es su obra que ganó el Mariano Aguilera, pero él también tuvo un trabajo anterior justamente sobre un fotógrafo de los años 20 que es espectacular. O sea, digamos, es este tipo de personajes que son historiadores múltiples, si queremos llamarlos, públicos en cierta forma. Y esta obra especialmente trabaja sobre la matanza de los obreros de Astra y trabaja mucho sobre memorias, y de cómo, por ejemplo, eh, poco han sobrevivido, ¿no? Él hace una recopilación fotográfica, hace una entrada desde la historia oral, si queremos llamarla así, y también una puesta en escena, digamos que esto fue en la muestra del CAC. Tenemos también, bueno, la obra de Pamela, que le puse ahí, no está el video, pero lo pueden entrar en la página de la Escolaris, está la obra de ella. Pero ella trabaja justamente con los artesanos de la pila, y es una obra bastante compleja, en el sentido en que tensiona
los lugares del museo en sí mismo. La pila sí siempre fue el lugar por excelencia peyorativamente acusado, digamos, o mejor dicho, em, como el lugar donde están los huaqueros, ¿sí? Aquellos que sacan patrimonio, ¿no? Pero paradójicamente la formación del Museo Nacional tiene muchísimo que ver con esa relación con los huaqueros, y eso está en los archivos del museo. Entonces Pamela Ceballos de alguna manera devela esa compleja relación y vuelve a la pila, ¿sí? Y establece una nueva relación con los huaqueros y se construye, digamos, otra dimensión de cómo comprender ese pasado que a veces se construye desde un discurso oficial y desde una localidad, de alguna manera que siempre estuvo, que tuvo una relación directa con el museo, se invisibilizó, ¿no? Entonces es una obra bastante que tensiona esas fibras de aquello que se muestra en lo monumental del museo versus, digamos, en estos lugares, digamos, un pueblito de la costa, ¿no? Con muchas necesidades básicas, e incluso ahora podemos imaginar qué pasará de la pila en el contexto de la pandemia. Y bueno, finalmente la obra de Fabiano Cueva, que es una obra que se llama Archivo Humboldt, que ha sido una obra que de alguna manera recorre los caminos por los que Humboldt viajó, pero a la vez es toda una crítica bastante decolonial sobre el papel del museo y las colecciones, ¿no? Sobre la construcción del objeto exótico, digamos, sobre la construcción del saber, ¿sí? Entonces es una obra que ha tenido una resonancia internacional muy interesante, ¿sí? Puedes poner la siguiente. Y un poquito para ir terminando, ¿cuáles son estos desafíos contemporáneos? Yo creo que la historia pública, colectiva, colaborativa, ¿sí? Como quizás amplío el sentido que tiene la noción de historia pública. No quiere decir una contraposición con la historia como disciplina. Yo soy de formación historiadora, obviamente, pero sí que la historia pública o como esta historia pública colectiva sí que ha abierto un debate sobre los cimientos mismos epistemológicos de la disciplina, que es necesario ir indagando, que es necesario ir debatiendo, que es necesario ir reflexionando. Entonces, si bien la historia como disciplina siempre fue una historia académica, siempre se ancló al ámbito universitario, digamos, en el presente, y digamos, incluso con todo lo que estamos viviendo ahora, con la emergencia de las nuevas demandas ciudadanas, con la emergencia de los activismos. A mí, justo antes de esta charla, yo estaba leyendo Joan Scott, sí, la gran teórica de género en el ámbito de la historia, y me parecía muy interesante el planteamiento del Her Story, ¿sí? O sea, muchas veces pensar la historia desde la perspectiva de género te permite mirar que, por ejemplo, esas ideas de progreso que la historia piensa en cierta forma o que ha sido concebida desde esta lógica, eh, si uno lee desde el género, simplemente no tienen sentido, ¿no? O sea, tienen otras dinámicas, tienen otros tiempos, sería bueno, dice Scott, pensar cuál es el tiempo o qué tipo, cómo las revoluciones o que en estas revoluciones que tanto pondera muchas veces la historiografía nacionalista, muchas veces se excluyó la participación política de las mujeres. Entonces hay como estos debates que ya dices, bueno, y tienen muchísimo que ver también con los activismos, ¿no? Con aquellas demandas de los distintos colectivos, LGBTIs, afrodescendientes, mujeres, eh, y también que tienen que ver con su participación y sus demandas en la construcción de pasados que los representen también a ellos o que de alguna manera tensionen eso, ¿no? Otra de las características también, digamos que de alguna forma la historia como disciplina siempre ha mantenido es esta idea de la historia maestra, ¿no? Siempre hay una acción y una recepción, ¿no? Una relación del experto versus la comunidad, ¿no? Nadie niega que puede haber una erudición importante en la disciplina histórica.
Eh, digamos que trabajo en archivos supone también un trabajo continuo de fuentes, de reconocimiento de lenguajes conceptuales de época, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también esas construcciones de campos semánticos son de lado y lado, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad también construye ciertos sentidos sobre las cuales se asientan sus realidades, ¿no? Por ejemplo, la autoridad compartida, de alguna manera, piensa o podríamos pensar, la historia se enseña o se constituye o se construye colectivamente, ¿de qué manera es eso? Esta relación activa-pasiva de esta historia maestra, de alguna manera se tensiona, se cuestiona, se reflexiona, ¿no? Yo creo que en ese ámbito de la enseñanza de la historia tendríamos que pensar, bueno, la historia enseña qué, para quién, para quiénes, de qué manera, con quiénes, sí, esa sería una gran pregunta, ¿no? Yo creo que también la historia ah, tiene muchísimos nuevos enfoques teóricos y metodológicos valiosos que los historiadores siempre estamos de alguna manera empapándonos, que yo creo que en el momento en que trabajamos en estos contextos interdisciplinarios, podemos aportar muchísimo en las maneras incluso en que los distintos colectivos, entienden la historia, las complejidades mismas de la disciplina, qué significa enfrentarse o trabajar en un archivo o configurar un archivo como posibilidad, como un lugar donde guardamos la memoria. Em, También la historia como disciplina, ¿no? También siempre es cómo circula, dónde se ha legitimado, cómo se construye. Muchas veces los jóvenes contemporáneos ya no acceden mucho a los libros de historia, ellos aprenden por el YouTube, ¿sí? Los youtubers, sí, son los grandes, de alguna forma, educadores de historia, o las películas, o el Netflix. Y en esa tensión, creo que la responsabilidad de los historiadores es preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? O sea, está bien publicar un paper, un libro, perfecto, pero ¿y dónde dejamos a la gente? ¿Dónde está el público a quien podemos acceder? ¿No es cierto? Em, y peor en el contexto en el que estamos, o sea, yo aplaudo mucho lo que Ágata y Gaby están haciendo ahí en la Cátedra Abierta de Historia, porque permite otras posibilidades de que la gente interesada pues, pueda acceder a, digamos, a distintas investigaciones, que esas investigaciones circulen, que se discutan, que lleguen a diferentes públicos. Y eso también es una de las cuestiones que yo quisiera recalcar, la comunicación. ¿Qué desafíos nos presenta a nosotros los historiadores y historiadoras la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos con los públicos? O sea, porque explicarle a un joven de 15 años, a un niño de 9, a una persona de 25 o a uno de 50, mm, son públicos absolutamente distintos, son diversos, digamos, ¿cómo lo interesante, por ejemplo, de Samuel, él viene justamente del taller de historia, él trabajaba mucho con gente mayor, ¿sí? Eh, y con gente que cuentan historia, nuestros adultos, nuestros mayores, ¿qué están contando? ¿Qué historias qué podemos aprender de esto? También es un insight para nosotros mismos, unirnos hacia adentro de nosotros mismos también. Para ir cerrando un poquito más, algo que creo que es complejo de hablar aquí es justamente los usos políticos del pasado, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de ética que también es interesante discutir, abrirlo. Muchas veces, y los últimos años, la última década en particular, se han abierto ciertos temas de moda, por así decirlo, históricos, en cuanto respaldaban ciertos proyectos políticos, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición frente a eso? Frente a las ideologías de ultraderecha, podríamos decir también. ¿Cuál es la posición, no? Digamos, hay un problema ético también que es importante discutirlo desde distintas aristas, ¿no? Y claro, en una historia como disciplina que siempre pensó en esta relación de Estado-Nación, desde una pedagogía nacionalista, el libro de texto, pero también pensar las historias desde otros lugares. ¿Construimos otros objetos de estudio, me pregunto, o construimos de otras maneras? ¿Sí? Entonces, en resumen, de alguna forma, estos han sido varios de los debates, varias propuestas
que en grosso modo, digamos, de la gente que participó en el encuentro, de las distintas miradas que se abrieron ahí, eh, y varios desafíos, especialmente en nuestro contexto ecuatoriano, de qué va a pasar eh, en nuestras universidades, qué va a pasar con nuestros jóvenes investigadores en historia, ¿sí? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Para quién estamos haciendo historia? Y bueno, yo creo que con eso me voy a quedar hasta ahí. Bien, Male, muchas gracias. Realmente muy interesante, muy dinámica la exposición, tu exposición sobre el tema de estos debates, de estos retos que nos plantea la historia pública en el caso del Ecuador. Durante el tiempo en que tú expusiste, pues como digo, de una manera muy dinámica, a mí personalmente me surgieron algunas dudas y con alguna distancia hacia el final, pues una de esas cosas se fue resolviendo. Sin embargo, tenemos algunas preguntas del público que está conectado y que ha estado conectado con nosotros en este programa en vivo. Voy a trasladar en primer lugar las inquietudes de 3 personas hasta ahora. Tenemos aquí para que, por favor, tú nos ayudes con esa discusión que, como digo, abre otras posibilidades y abre un debate en este espacio virtual, en este espacio de Facebook. Por favor, Mal. Pedro Toniazo Terres dice, Malena, una pregunta. ¿Cómo ve las diferencias entre la práctica de la historia pública en América Latina con Europa y los Estados Unidos? ¿Cuáles son nuestras peculiaridades? ¿Quieres que responda ahorita? ¿Sí? ¿Sí, Gaby? ¿Sí? No sé si quieres que te lea las otras o vas una por una mejor. Bueno, vamos una por una. Ya, ¿Sí? adelante entonces. Sí, por Sí, favor. ya. Hola, Pedro. Súper buena pregunta. A ver, yo he asistido en varios de los conversatorios de los colegas de la Federación de Historia Pública, en particular los organizados por Tomás y, bueno, también por los organizados por los de Historia en Cuarentena de Brasil. Creo que una de las cuestiones que es interesante observar en países como los nuestros es, yo creo que es el peso del legado colonial, ¿sí? Yo creo que ese es, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en cómo tú, por ejemplo, trabajas con comunidades que han sido absolutamente relegadas de la construcción de una historia oficial, ¿no? Hay un texto que para mí es súper eh, revelador sobre esta idea de pensar, por ejemplo, Achille Mbembe, en su crítica de la razón negra ya lo dice, ¿no? O sea, eh, cómo se han construido esas historias, sobre la base de qué. Entonces creo que en América Latina estos legados coloniales sí marcan una diferencia de cómo se construye la historia y desde dónde se ha construido la historia, incluso todas nuestras disciplinas. Yo a veces estoy pensando, yo soy muy investigadora de los antropólogos de principios del siglo XX, locales, y yo siempre menciono que la antropología en América Latina es una ciencia hecha por hacendados que etnografiaban a sus, a sus indígenas o sus negros de las haciendas, ¿no? No es una antropología al estilo europeo, pensada desde las colonias, ¿ya? Pero sí son disciplinas que se generan en esas mismas dinámicas que yo digo de estas dinámicas de hacienda. Entonces, yo creo que en ese sentido habría que pensar la historia pública en América Latina ligada a cuáles son esos legados coloniales, un poco también pensar en descolonizar, por ejemplo, el lugar del museo, descolonizar el lugar del archivo, por ejemplo. Yo creo que por ahí hay un debate que está muy pendiente en países como los nuestros, ¿no? Eh, sí, yo estaba viendo las experiencias de museos comunitarios en el contexto ecuatoriano, porque creo que en el contexto mexicano es muy diferente, porque también depende cómo el Estado ha actuado, digamos, en los distintos países, en ciertas iniciativas que vienen o ha cooptado ciertas iniciativas que vienen. Yo te hablo del caso de los museos comunitarios, que es el que conozco más. Por ejemplo, en Ecuador, y me refiero mucho al Museo Tabalango,
que es interesante porque son, digamos, son construcciones de memorias, en este sentido de lo viviente, que reconstruyen desde la noción de la fábrica, desde donde ellos trabajaban los tejidos y donde fueron maltratados por los dueños de la fábrica durante varias décadas. Sí, construyen una memoria vinculada a su noción de trabajadores, a sus formas de discriminación desde el trabajo, a sus formas de discriminación desde la hacienda, y cómo se reconstruyen ahora desde la comunidad. Pero todo eso está en el mismo museo, ¿sí? Entonces tú ves que es una posibilidad de pensar desde otro lugar, ¿sí? Muchas veces mi sensación es que a veces las historias de países como Estados Unidos y particularmente, aunque no creo, porque sí he visto algunos casos también de recuperación de memoria de poblaciones indígenas en Estados Unidos y en Canadá, que es bien interesante el proceso canadiense que se está generando, por ejemplo, eh, que tiene que ver con esos legados coloniales, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser como una fortaleza de cómo pensar localmente, ¿no? Muy bien, Male, gracias. Tenemos otra pregunta que realiza Isabela Alevasi. Hola, Malena. En tu opinión, ¿cuáles son las aproximaciones y distancias que puede tener la historia pública y la historia digital? Sí, bueno, ahora en medio de la pandemia creo que ha sido muy evidente los límites de lo digital, ¿sí? No solo de la historia digital, sino de lo digital en general, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión de acceso, ¿sí? Y eso tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí? ¿Quiénes tienen acceso al 100% a un tipo de conectividad, por ejemplo? Sí, la otra vez estuve en una charla interesante en la Universidad de los Andes, donde hablaban justamente de las posibilidades de la historia digital, de la digitalización de los archivos, de proyectos que incluían digitalización de enormes cantidades, ¿sí? Pero yo digo, por ejemplo, en una comunidad de la Amazonía, ¿sí? Donde además también la oralidad es lo que cuenta. Hay otras prácticas de comunicación que son las que interesan, otras formas de mirar. eh, digamos, siempre esta noción archivística es bastante occidental. De hecho, la Elizabeth Jelling dice eso, o sea, nuestra memoria occidental es una memoria archivística, ¿sí? ¿Cómo podemos abrir el archivo a otras dimensiones, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y la historia digital, vista desde eso, es como tienes muchas opciones, muchas posibilidades que te abren ese camino, pero también en contextos culturales como distintos, habría que pensarlo de otra manera, ¿no? Cómo se configuran los recuerdos desde otros lugares que no, y además también no solamente el tema del acceso, creo que no es una cuestión de que tienes acceso a ese tipo de tecnología o no, es uno de los problemas, sino también es qué de eso quieres conservar eh, en el formato digital, ¿sí? Entonces, hay varias cosas ahí por discutir. Yo creo que, que ahí hay una dimensión cultural que habría que tomarlo en cuenta y también de accesibilidad. Ujú. Muy bien, gracias. Tenemos también un comentario antes de dar paso a otra pregunta, tenemos un comentario que me parece que es pues muy pertinente que lo lea. No sé si haya de tu parte alguna respuesta, en todo caso lo voy a leer. De Lucy Mamani, dice, buenas noches. Muchas veces nos vemos limitados en un proceso de investigación, pues parece que solo fuera privilegio de unos cuantos. Sí, pues es exactamente lo que te diría la historia pública, ¿no? La historia como disciplina siempre se ha fundamentado en esta idea de la historia maestra, esta idea del activo receptivo, esta idea de la relación de experto-comunidad. Cuando nosotros estamos hablando de historia pública, colectiva, colaborativa, como la queramos llamar, creo que estamos abriendo justo a la posibilidad de construirla de otra manera, ¿no? De abrir otros caminos y otros puentes de esa construcción, de ese conocimiento histórico, ¿sí? Bien. De una consulta y una pregunta de Francisco Miguel Martín Blázquez. Muchas gracias por tu intervención, Malena, ha sido muy estimulante.
¿Qué fórmulas se te ocurren para que, desde la historia que hace la academia o quienes hacen una formación académica en historia, conecte mejor con el público sin que los debates técnicos que se forjan en el seno universitario queden relegados del conocimiento público? Es una cuestión de abordaje, de comunicación, de estricta especialización u otros aspectos, o una combinación de todo un poco. Ya, bueno, muchas gracias, Francisco. Yo creo que primero habría que preguntarse a quién quiere llegar, a qué público quiere llegar. Yo creo que por eso siempre recalco en el carácter interdisciplinario de la historia pública. Cuando uno trabaja con comunicadores, con diseñadores, lo primero que te van a preguntar, bueno, ¿para quién estás haciendo esto? O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una historia de la hacienda Suaya del siglo XIX, qué sé yo, y resulta que quiero que haya una receptividad de ese tema específico en chicos de 15 años, no va a ser igual que si yo la pienso para niños o para gente adulta especializada, o depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿sí? Si bien se estudia historia en la universidad, eh, habría que preguntarse, bueno, digamos, esto que estoy haciendo, ¿para quién? ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿Sí? Eso es, en las curadurías digamos, todo el tiempo cuando uno trabaja con los equipos de diseñadores, de museógrafos, en particular, yo tenía un amigo que siempre me decía, no pongas títulos de tesis, una curaduría no tiene el título de la tesis. Y es verdad, porque una cosa es lo que tú pones en una tesis de grado, ¿sí? Para tus profesores en el ámbito universitario, y otra cosa es lo que la gente, o cómo haces ese conocimiento accesible a la gente, y que no pierda la densidad, que no pierda el sentido crítico, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo. Por eso yo hablaba mucho de la necesidad de que los estudiantes de historia contemporánea, o sea, de historia en general en nuestros tiempos, tienen que aprender mínimamente qué es un guión, cómo leer imágenes, qué es una narrativa. Esas son cuestiones básicas que ahora más que nunca en medio de la pandemia nos hemos visto, digamos, a todos los profes les escucho, es que me he tenido que, que poner pilas con el tema digital. Y nosotros deberíamos estar en la cabeza de eso, ¿sí? Si es que sabemos en dónde estamos, si es que volvemos a la realidad. Sí, yo creo que es un poco lo que dice Jerome de Groot, es justamente eso. O sea, los historiadores dejamos que todos los demás hagan historia y nosotros nunca nos involucramos porque historia era estar en un despacho universitario y ser el que escribía los libros. A nivel contemporáneo, eso ya no funciona así. Sí, de acuerdo con tu reflexión final, porque es realmente importante lo que dices. También agradecer los comentarios que los amigos, amigas nos han puesto. Muchas gracias por sus saludos. Y tenemos otra pregunta de Alejo Aldaz. Saludos, Malena. Una consulta. ¿La historia pública es particularmente fructífera para entender el activismo ambiental y LBGT? ¿Por qué? A ver, yo creo que em, el, la relación con los activismos es fundamental porque en las democracias contemporáneas hemos visto de alguna manera cómo este sentido de Estado-nación que quiso homogenizar a los distintos sujetos, y tú sabes, Alejo, que desde el inicio muchos no éramos ciudadanas, ¿sí? Y que estos procesos de ciudadanización siguen dándose. ¿Hasta qué punto seguimos construyendo ciudadanía? ¿Sí? Muchos de los activismos tienen que ver con esos procesos de construcción de derechos, construcción de ciudadanía, ¿sí? Se habla de derecho a la naturaleza, se habla de derechos de las poblaciones LGBTI, se habla de derechos de las mujeres, ¿sí? Porque sí, siempre hemos estado en una dinámica donde el Estado, ¿sí? Ha sido el principal promotor de la exclusión, ¿sí? Por ejemplo, hay un activismo muy fuerte de las personas
con discapacidades, por ejemplo. También en el encuentro que hicimos el año pasado estuvo Karina Marín, y ella también hablaba justamente de cómo el Estado ha sido el principal discapacitante, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos todas estas dinámicas y decimos, bueno, tenemos esta efervescencia de movimiento social, esta efervescencia digamos, de distintos colectivos, obviamente necesitamos construir otras historias, necesitamos abordar desde otros lugares lo que estamos, digamos, construyendo como una producción de social conocimiento sobre el pasado, desde otras lecturas. O sea, el proyecto de Archivas, por ejemplo, eh, que se presentó, era súper interesante en ese sentido, porque estaba todo el proceso de consecución de derechos de las personas trans, ¿sí? Que fueron incluso violentadas por el mismo Estado durante la década de los 80 y antes. Entonces recogen todos sus testimonios y eso viene desde el activismo. Entonces dices, bueno, hay una historia que tenemos que reconocer, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí el debate es amplio y gracias por la pregunta porque vale la pena, ¿no? O sea, también los historiadores tenemos que situarnos en el presente. Por eso mismo, esa obra del millar de manos que hablaba Samuel tiene que conectar desde el pasado al presente y viceversa, ¿no? La siguiente. Juan Pablo Morocho González pregunta, ¿cómo reflexionar en el marco de la crisis social y política el papel de la historia en la educación pública media ecuatoriana a propósito de lo sucedido en días anteriores en el Centro Histórico de Cuenca, donde un joven manifestante grafiteó en el monumento de Abdón Calderón y, si está en comillas, fuera capitalismo? Buenísima tu pregunta. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba el colega? Juan Pablo Compañero. Morocho. Juan Pablo. Me encanta tu pregunta. Me encanta primero porque también si uno piensa la construcción de la monumentalidad de las ciudades tiene que ver con un uso público del pasado, ¿sí? O sea, todos los proyectos que construyeron monumentos en las ciudades tienen que ver con esos proyectos y tienen que ver también con un uso político del pasado, ¿sí? Eh, y de hecho, gran parte de digamos, de las protestas que se dieron en toda América Latina, tanto las llevadas a cabo por las feministas de México y en varios lugares, como los movimientos de octubre y los de Chile en diciembre, tenían como objetivo los monumentos, ¿sí? El monumento representa algo, ¿sí? Representa algo de esa historia que te molesta, ¿sí? Entonces no son monumentos quietos que no tienen un sentido, sino tienen un sentido que se está disputando, hay una tensión que se está disputando, porque si seguimos la idea de la invención de la tradición, podríamos también preguntando desde cuándo estamos inventando esas tradiciones, ¿sí? Y desde cuándo estamos construyendo esos monumentos, ¿para qué los estamos construyendo? ¿Tienen pertinencia en el presente? ¿Sí? Eso es un espacio de lo público, por ejemplo. ¿Sí? Yo ahí me preguntaría, bueno, si lo tomaron preso a este chico o no, según entendí, sí, ¿no? Bueno, este tipo digamos, ¿cómo lo podríamos decir? De performance, si quieren así, en el espacio público tienen un sentido, ¿no? O sea, no. Además, a veces el problema de las ciudades contemporáneas es que siempre las vivimos como que fueran escaparates, ¿sí? ¿Qué Completamente. quiero decir con eso? Que la estética del turismo y de la patrimonialización te dicen, esas ciudades han sido así de limpias las paredes, así de limpias los bordillos toda la vida, pero eso no es verdad, ¿sí? Para No. cualquiera que estudia los procesos de cambios de las ciudades, sabes que ha habido procesos desde terremotos o desastres naturales, pasando por eh, procesos de movilización social súper fuertes. Entonces, es como que siempre esta estética, esta estatización de la urbe, lo que ha provocado más bien es esta mirada de que así debería ser como siempre. Pero de hecho los seres humanos siempre estamos transformando el espacio, ¿no? Y de pronto ahora está ese monumento, pero quizás la próxima opción sea más bien sembrar más árboles en ciudades que están contaminadas, ¿no? Y no tantos monumentos. Solamente lo pongo como una posibilidad.
Así es, Malena. Y creo que a lo que te acabas de referir, ese escaparate, la ciudad vista como ese concepto de higiene aplicado 100 años después del siglo XXI, ¿no? De que todo está perfecto, de que nada se puede mover, salió mucho luego en octubre, ¿no? En Cuenca mismo se debatió fuertemente, e incluso desde las autoridades, el tema de destruir un bordillo de una vereda considerado casi como un atentado al patrimonio, ¿no? Porque realmente no, al menos desde mi mirada, no había un daño significativo y fue fuertemente criticado el tema del patrimonio, como tú bien mencionas. Bien, tenemos otra pregunta que es de Juan Fabri. Hola Malena, gracias por la presentación muy linda. No sé si nos puedes contar un poco más sobre el potencial y los límites de la curaduría artística para revisar la historia. No sé si este es tema de la próxima conferencia o si quieres tal vez mencionar algo. Hacemos un pequeño, una propaganda también. Como quieras, Malena. Chévere. Qué chévere, Juan Fabri desde Bolivia. O sea, los tiempos. Te mando un fuerte saludo, Juan. Eh, Verás, vamos a hacer una conferencia sobre curaduría aquí justo gracias a las chicas de Gaby y la Gata que me han invitado. ¿En 2 semanas es? ¿O en 3 semanas? Ya no Exactamente. recuerdo. Sí, en dos Sí, semanas. En dos sí. semanas, sí. Te voy a hablar sobre curaduría específicamente. Pero bueno, nosotros, y eso, bueno, aquí hemos hecho algunos, digamos, ensayos. eh, con artistas contemporáneos, yo creo que las posibilidades del arte contemporáneo con la historia son maravillosas. O sea, abrir debates que vienen desde el ala de la historia son maravillosos. Yo recién tuve una experiencia con un artista que se llama Fabián Patiño, con el que trabajamos archivos del siglo XVIII. Literalmente hicimos un trabajo muy interesante que desembocó en hacer un cómic. Sí, pero fue todo un proceso de construcción y de reflexión incluso del ámbito de la ficción. Entonces, yo creo que las posibilidades de pensar desde el ámbito de la curaduría, la historia, son fascinantes. O sea, incluso también con Pamela Ceballos se hizo toda una curaduría que estaba aliada a pensar estos espacios de interrelación con el arte contemporáneo, ¿no? Pero quizás más bien te invitamos a que vengas en 2 semanas. Ahí podemos comenzar más. No te oigo, Gaby. Perdón, tenemos una pregunta de Carol Amores. Dice, ¿cómo reivindicar o posicionar el derecho a la mujer y su participación en la política ciudadana sin discriminación de género, sin guerra entre géneros y entre el mismo género? El rol en la familia, la no violencia de género y la reivindicación como ciudadana sin llegar al extremo feminismo. Algo con lo que yo nunca estoy de acuerdo, y mejor lo digo, porque creo que es importante decirlo, es como siempre en la historia, normalmente, como ha sido construida, las mujeres siempre tendemos a ser incluidas, ¿sí? Entonces, no había heroínas, entonces ahora tenemos heroínas, póngalas ahí. No había, siempre se incluye, ¿no? Son como, ya, esta es la historia hecha, entonces ustedes tienen la posibilidad de entrar, pero entran bajo estas condiciones, ¿sí? Es justamente lo que yo me refiero cuando hablo de historia maestra, ¿sí? Siempre la acción de hay una construcción en particular de historia que es lo oficial, que circula, que está en los textos, que es la que se enseña, ¿sí? Y en esa, pues aparecen las heroínas, que yo digo, bueno, ¿qué se está entendiendo por héroe? ¿Sí? Eh, digamos, yo creo que hay otras, que creo que es necesario, yo a veces siempre digo que a futuro me gustaría hacer una curaduría sobre la historia matria. Ojalá algún día la vida me dé. Pero me gustaría abrir la historia desde otro lugar. Me gustaría pensar, por ejemplo, que los límites temporales de una línea de tiempo no tienen que ser las guerras o los conflictos. Y si es así, ¿cuál sería la larga duración? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podríamos ver un proceso en larga duración que no implique el pensamiento desde la guerra o el conflicto? Eso te pongo así como pregunta, ¿sí? Yo no sé, yo soy feminista,
tengo que decirlo, porque creo que el mundo contemporáneo necesita del feminismo, ¿sí? Porque si no, lo que vemos es este tipo de personajes que ahora están en la palestra pública, política, internacional, que a todos nos asustan y decimos, ¿cómo llegó Trump a la presidencia? ¿Cómo llegaron esos personajes a la presidencia? Y que además son misóginos a más no poder. Entonces uno dice, bueno, algo entonces está pasando, ¿no? Algo tenemos que transformar. Entonces, yo por eso te digo, no sé si es posible pensar otra historia que no hable de independencia. Ojalá tal vez algunos historiadores me matarán ahí, pero la verdad es que creo que es necesario pensar desde otros lugares, ¿sí? Quizás, por ejemplo, una historia, realmente la nueva historia del Ecuador sería una nueva historia donde las mujeres somos ciudadanas, la mitad de la población del país. Desde ahí debería arrancar la república. Pero claro, por eso les digo, eso quizás en un proyecto curatorial podamos abordar ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque como nosotros pensamos incluso el tiempo, es una dimensión que está dando sentido a las formas en las que habitamos en este territorio llamado Ecuador. Por ejemplo, las historias de las mujeres a veces son historias de fronteras, son historias de migración, son historias de abandono, son historias de exclusión. O sea, yo, por ejemplo, muchos de los ejercicios que hacía con los estudiantes, la pregunta que les decía es, bueno, después de ¿para qué haces historia? Un segundo momento les decía, bueno, ¿cuándo te has sentido tú discriminado? Y en muchas de las historias de ese insight, de volver a las historias con las que vivimos, que les hablaba de las historias sedimentadas, el tema de las mujeres estaba ahí latente, ¿sí? Historias de abandono, de exclusión, de falta de recursos, de mujeres solas criando niños. Y eso es la historia con la que vivimos, que es distinta a la de que convivimos. Entonces, ¿cómo algún momento hace clic eso, no? Uh-huh. Bien. Me parece que hasta ahí tenemos los comentarios de los participantes. De mi parte, pues, realmente agradecer a Malena por abordar un tema tan interesante, el tema de la historia pública, ¿no? Justamente esa última diapositiva en la que tú contrapones esta historia académica, digamos, con la otra, con esta historia pública y esas posibilidades de pensar la historia como eventos que más bien no como un evento, sino como una práctica cooperativa, colectiva y que abre debates y que plantea ver las cosas con un diferente matiz, me parece sumamente interesante. Comentarles también a las personas que nos están acompañando, a nuestras amigas que nos acompañan por Facebook en este momento y a quienes verán esta información porque va a quedarse colgada en la biografía de la página de la Cátedra Abierta de Historia. También decirles que cuando nosotros contactamos con Malena para pedirle que nos colabore con esta interesante charla, pues justamente le pedíamos que podamos ver qué es la historia pública, para un poco empapar a este público con esta nueva propuesta. No es nueva tal vez para ella, porque ha estado trabajando, como bien lo mencionó, desde el año 2012. El año pasado efectivamente hubo un encuentro, incluso aquí en Cuenca hubo también la posibilidad de escuchar algo sobre historia pública, pero en general no es un tema que está tan difundido. Entonces nos interesaba mucho que se difunda de mejor manera. Sin embargo, en 15 días, tal como ya me adelanté un poquito para decirlo, pues tenemos otra posibilidad de conversar con Malena, con un tema que se intitula Curaduría e Historia, un análisis sobre las prácticas y representaciones del pasado en proyectos y espacios culturales. De tal forma que vamos a tener esta posibilidad de ver otro tema que puede en algunos casos, como ya vimos, pues conectar también con este tema y en otros casos no conectar, puede ser otra mirada. También decirte que tenemos 2 comentarios más de Santiago Balcázar, súper interesante el tema abordado, muchas gracias.
y buena noche, y de Carol Amores, que fue quien hizo una pregunta. Muchas gracias, muy buena exposición, les felicito. Entonces, Malena, agradecerte muchísimo por tu participación y por tu profundo análisis en torno al tema de la historia pública en el caso del Ecuador, estos retos, estos debates, estas propuestas que nos plantea, y ver cómo vamos conectando también desde otros espacios, como es el tema o el caso, en este caso, de la Cátedra Abierta de Historia. Así que de nuevo agradecerte mucho y agradecer a todas las amigas y los amigos que han estado conectados y que, como decía, también muchos otros pueden tener acceso a este video o a este Facebook Live que va a quedarse en la página de la Cátedra Abierta de Historia para quienes no pudieron seguirnos desde el principio o para quienes por alguna razón no pudieron el día de hoy conectarse. Te agradezco mucho, Male, a nombre de la Cátedra Abierta de Historia de la Universidad de Cuenca, y pues nos veremos en 15 días con otra interesante conversación. Gracias, Gaby, a ti, gracias a todos y todas, todes por estar aquí.